Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra clase de historia. En esta ocasión vamos a tratar el tema el porfiriato. El porfiriato, seguramente tú te estarás preguntando, ¿qué es? Bueno, pues el porfiriato no fue nada más ni nada menos que el periodo en el que el señor Porfirio Díaz gobernó nuestro país, México. Voy a empezar a platicarte todo esto y lo vamos a ir representando o lo vamos a ir explicando a través de un mapa mental para que tú lo comprendas. Vamos a empezar explicando qué es el porfiriato. Muy bien. El porfiriato es el periodo, es la etapa en la que el señor Porfirio Díaz gobierna nuestro país, México. ¿Cuándo lo inicia? Pues nada más y nada menos, lo inicia el 9 de septiembre de 1877. Este día, Porfirio Díaz inicia su gobierno en México. Porfirio Díaz fue una persona con muchos ideales. Uno de ellos era que México creciera en muchos aspectos para que destacara a nivel mundial en muchas cosas. México en aquel entonces sufría, padecía, estaba en una crisis económica no muy favorable para ella. Entonces, una de las características que buscaba don Porfirio Díaz era que México creciera económicamente. Otra de las cosas que hizo Porfirio Díaz en aquella época fue modificar algunas leyes. Una de ellas, y a lo mejor la más importante para nosotros los mexicanos y para él como mexicano, era que los gobiernos o el periodo de gobierno no fuera de 4 años, sino que se hiciera de 6. Y exactamente eso fue lo que hizo. Convertir o cambiar nuestra ley de 4 a 6 años. A partir de aquella época, los periodos de gobierno de cada uno de nuestros presidentes iba a ser y sería de 6 años a partir de esta fecha. Otra de las características que tuvo este periodo fue que Porfirio Díaz consideraba que era importante que la gente fuera muy disciplinada. Por tal motivo, todas las inseguridades que existían en nuestro México, todas aquellas situaciones incómodas que sucedían en nuestro país, se corregían a través de una militancia. Es decir, los militares eran las personas responsables y encargadas de que México caminara de una manera correcta y adecuada. Ellos en aquella época eran nuestra seguridad. Entonces, aquí le vamos a poner, había un control militar. Por todos estos ideales que tenía Porfirio Díaz, por la forma en que quería dirigir a un país, nuestra historia determinó que ese periodo era una especie de dictadura. Dictadura quiere decir que las personas, el pueblo en aquel entonces, a pesar de que hacía propuestas, de que comentaba qué era lo que necesitaba nuestro México, Porfirio Díaz era el único que decidía qué era exactamente lo que tenía que hacer. Por tal motivo, a ese periodo dijimos que era una dictadura. Acuérdate entonces que estas fueron las características principales del gobierno de Porfirio Díaz. Muy bien, pues fíjate muy bien ahora. Y como te comenté hace un momento, en aquella época México creció en muchos aspectos. ¿Cuáles fueron esos crecimientos que tuvo? Fíjate, uno de los primeros y de los principales es que en aquella época se amplía y crece
todo lo relacionado con los ferrocarriles, todo lo relacionado, ¿sí? Todo lo que se refiere a la parte de vías férreas crecieron, se expandieron y dieron un servicio mucho mejor y más. También es importante mencionar que durante este periodo se crea el Telégrafo de México, se crea la Universidad Autónoma de México, el Banco Nacional de México, y es aquí donde la cultura se enriquece. Se enriquece a través de todas las artes. Porfirio Díaz, gracias a las relaciones que mantiene con los personajes extranjeros, se empiezan a dar a conocer nuevas artes como son la danza, el teatro, la pintura. Empiezan a llegar muchos pintores importantes a México, la música. Así que es aquí donde la cultura florece en su mayor forma de ser. Eh, Aquí lo vamos a poner. Vamos a poner el telégrafo, la cultura, la UNAM, el Banco Nacional de México, acuérdense, y todo esto es importante que lo tomemos en cuenta para que sepamos en qué momento surge todo esto. Muy bien, pues es con Porfirio Díaz con quien se fortalecen todas las relaciones extranjeras. Porfirio Díaz empieza a tener mucha relación con gente muy importante del extranjero, en especial con gente de Estados Unidos y de Europa. Al tener una buena relación, los invita a muchos de ellos a formar parte de las inversiones de México. Es en este momento en que muchos extranjeros invierten aquí en México y gracias a eso se empiezan a hacer muchas empresas, muchas fábricas que van a dar trabajo a muchos de los mexicanos. Todos ellos se convierten en obreros y en campesinos y ayuda a que sus familias empiecen a tener una situación económica mucho más placentera y mejor. También con Porfirio Díaz sucede algo. Surgen diferentes clases sociales. Surge la clase social alta, la media y la baja. ¿Quiénes conformaban estas clases sociales? Bueno, pues estas clases sociales eran conformadas de la siguiente manera. La clase alta la constituía o la conformaba, fíjate bien, los hacendados, los políticos, los empresarios que en aquel entonces llegan, son los que empiezan a formar parte de esta clase social. Los políticos, también ellos forman parte de esta clase, y toda la gente que tenía en su poder o que eran dueños de todas las grandes industrias que se empiezan a abrir aquí en México. La clase media, pues ¿quiénes la conformaban? Fíjate bien, la conformaban los comerciantes que no poseían grandes negocios, pero que allí iban saliendo y poco a poco. ¿Quiénes más formaban estos? Los pequeños industriales, los que apenas empezaban con sus negocios, ellos también forman parte de la clase media. La clase media también la conformaban los maestros, todos los burócratas. Acuérdate que burócrata significa la gente que trabajaba para el gobierno. Y la clase baja la conformaban todos los obreros, todos los obreros y los campesinos, que eran los encargados de que todas las tierras de los extranjeros que habían adquirido aquí se trabajaran para que pudieran
producir. Uh-huh. Entonces, ahora vamos a ver que este periodo también crea muchas situaciones eh, con todos los obreros y con todos los campesinos, crea situaciones incómodas, porque te voy a platicar. No todos recibían lo que merecían. En esta época, todos los obreros y todos los campesinos, en especial ellos, trabajaban largas jornadas de trabajo y al trabajarlas, pues no les pagaban lo que merecía cada uno de estos. Entonces, estos pequeños grupos, como son los comerciantes y los obreros, empiezan a agruparse y empiezan a formar sindicatos. Estos sindicatos lo que hacían era reunirse para, fíjate bien, aquí también surge otra nueva cosa. Empieza a surgir lo que tiene que ser el utilizar las huelgas para exigir a los patrones el cumplimiento de todos los derechos que tenían ellos. Entonces, esto también no les convenía a todos los patrones porque imagínate todo lo que generaba, ¿verdad? El suspender el trabajo, el no recibir un crecimiento económico, el lugar en donde estaban estos obreros o campesinos dejando de trabajar. Entonces, pues al patrón de alguna manera hacía o negociaba con ellos para que se pudiese solucionar este tipo de acciones como era la huelga. Pues también junto con estos sindicatos surge también los partidos políticos. Y me vas a decir, bueno, ¿y estos partidos para qué nos servían? Bueno, pues en aquel entonces surgen los partidos porque al reunirse y al estar presentes y existiendo estos, al existir los partidos, la gente, los dirigentes de estos partidos, empezaron a exigirle y a pedirle a Porfirio Díaz que se realizaran las elecciones. Entonces, los partidos políticos, ya no creas, ya no estaban tan de acuerdo. Entonces, ¿qué sucedía? Al formarse estos partidos, las gentes que ocupaban los cargos de líderes de estos partidos empezaron a solicitarle al presidente que se hicieran nuevas elecciones. Nuevas elecciones. Y Porfirio Díaz se resistía, porque él lo que quería era seguir teniendo el control de todo esto, pero no le funcionó. Por ahí apareció un señor con grandes ideales y con un gran liderazgo para muchas personas, así que empezó a ver la forma de que Porfirio Díaz se presionara para que llevara a cabo las elecciones. Este personaje es nada más y nada menos que Francisco I. Madero. Pero Francisco I. Madero es descubierto por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se da cuenta que es él el que está manejando toda esta situación para que él quede fuera del poder y entonces lo manda a encarcelar. Encarcelan a este Francisco I. Madero. Porfirio Díaz manda a encarcelar a Francisco I. Madero. Sin embargo, esto no le funcionó por mucho tiempo, porque Francisco I. Madero en realidad no hacía nada que pudiese perjudicar a México. Entonces, sale libre. Francisco y Madero salen de la cárcel y empieza otra vez el movimiento con mucha gente. Mucha gente con él participó. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Venustiano Carranza, a Pancho Villa, a Zapata, que esto más adelante te lo voy a platicar. Muy bien. Fíjate que durante el porfiriato la iglesia vuelve a tomar fuerza. Así que ellos empiezan también a intervenir y empiezan a manejar muchas cosas. Una de las cosas que empezó a manejar en la iglesia en ese entonces fueron los diezmos. Los diezmos era solicitarles
a las personas que asistían a la iglesia, que asistían a misa, que el 10% de lo que ellos ganaban de sueldo tenían que dárselo a la iglesia. Entonces, pues hubo muchas cosas que ya el pueblo le empezó a dejar de... Por ahora es todo. Te espero en la siguiente sesión de la asignatura de historia. Cuídate mucho y nos vemos después. Adiós. Bye.